Dicen que la verdadera naturaleza de una especie no se revela en la paz de los tratados firmados sobre mesas de cristal, sino en el silencio absoluto que precede al ataque, y en ese preciso instante el embajador Jackson dejó caer su máscara de cortesía burocrática para mostrar lo que siempre había estado debajo. La sonrisa que ofreció al delegado metusaliano no era la de un político, era la de un lobo que acaba de cerrar la trampa alrededor del cuello de su presa. El silencio que inundó la sala de la Asamblea del Concord Galáctico fue tan pesado que casi podía tocarse, una atmósfera densa donde 300 especies contenían la respiración al unísono al comprender que los humanos, esos recién llegados a los que miraban con condescendencia, habían estado jugando un juego completamente diferente. Jackson no se limitó a acusar, sino que desmanteló la vida del delegado con una precisión quirúrgica, exponiendo conexiones financieras y traiciones que hicieron que la piel del alienígena cambiara frenéticamente de color, un espectáculo cromático de terror puro. No eran suposiciones, eran datos duros obtenidos mediante una red de espionaje que nadie sabía que existía, demostrando que mientras el Concord debatía protocolos, la humanidad vigilaba las sombras. El respeto nació del miedo en ese salón, transformando el desdén en una cautela instintiva, pues acababan de darse cuenta de que habían invitado a un depredador alfa a su mesa y lo habían confundido con una mascota inofensiva. Sin embargo, la política galáctica se volvió irrelevante en el segundo en que los sensores de largo alcance gritaron una advertencia que heló la sangre de todos los presentes. En el vacío de Cygnus, una estructura imposible había despertado, una arquitectura que ofendía a la física euclidiana y que absorbía la luz como si el universo mismo tuviera una herida abierta. Jackson, lejos de mostrar pánico, mostró el interés agudo de un general que ve el campo de batalla, ignorando las protestas sobre jurisdicción y permisos para revelar que los humanos ya estaban allí, moviéndose antes de que el resto siquiera supiera que había una amenaza. La nave de investigación Verdad Empírica se acercaba a la anomalía con la teniente comandante Alexis Chen al mando de los sistemas científicos, una mujer que mantenía una calma tan antinatural que perturbaba a sus colegas alienígenas. Mientras los científicos del Concord debatían teorías, Chen observaba con la certeza de quien reconoce un peligro antiguo, sabiendo que la concentración era la única moneda de cambio válida cuando se mira al abismo. La estructura no era pasiva, sus anillos comenzaron a girar desafiando la realidad, y cuando las ondas de exploración desaparecieron en destellos de nada, la comandante supo que no estaban ante un fenómeno natural, sino ante una inteligencia que acababa de fijar su atención en ellos. El caos se desató cuando una de las ondas regresó, no como un instrumento de ciencia, sino como un caballo de Troya corrupto que se estrelló contra el casco de la nave, inyectando un material que se comportaba más como un virus orgánico que como tecnología. Mientras el capitán Brex, un valteriano veterano, se erizaba de pánico y ordenaba cuarentenas inútiles, Chen se retiró a sus aposentos no para esconderse, sino para activar protocolos que oficialmente no existían. Conectó un dispositivo de entrelazamiento cuántico, una tecnología que la humanidad había jurado no poseer, y contactó con el mando militar de la Tierra con una eficiencia escalofriante para solicitar la activación del protocolo Xavier. En el puente de mando, la situación era crítica, la inteligencia artificial de la nave estaba siendo devorada, reescrita por la entidad alienígena, y fue entonces cuando Chen regresó, no con teorías, sino con un arma digital. Ante el horror del capitán y la tripulación, la humana inyectó un paquete viral en los sistemas de su propia nave, una maniobra de tierra quemada que detuvo la infección alienígena en seco, demostrando que los humanos estaban dispuestos a matar sus propios sistemas para salvar la misión. No era imprudencia, era la fría lógica de una especie que había aprendido a sobrevivir al borde de la extinción. La tregua fue momentánea, pues la estructura en el espacio, ahora identificada como una puerta dimensional, comenzó a abrirse para dar paso a algo que hizo que las lecturas de energía se dispararan fuera de las escalas conocidas. No era una nave lo que cruzaba el umbral, era una pesadilla de metal retorcido y energía oscura, una sonda de vanguardia que partió en dos a las naves del Concord que intentaron detenerla como si fueran de papel. La flota galáctica, orgullo de 1000 mundos, ardía en el vacío, ineficaz y superada. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el embajador Jackson, desde la seguridad relativa de la estación, dio la orden que cambiaría la historia, autorizando el despliegue del protocolo Nova. En el espacio, Chen lanzó un dispositivo pequeño, casi insignificante, que voló hacia la entidad invasora. La explosión no fue de fuego, sino de realidad colapsando. El dispositivo Nova plegó el espacio-tiempo sobre sí mismo, creando una singularidad artificial que borró a la sonda y a la puerta dimensional de la existencia, dejando tras de sí un silencio aterrador y un vacío donde antes había estrellas. La reacción política fue tan violenta como la explosión. En la asamblea, el alto consejero Zix y los demás delegados acorralaron a Jackson,
acusando a la humanidad de ocultar armas de destrucción masiva y de actuar como bárbaros belicistas. Jackson, imperturbable, reveló la verdad que la Tierra había guardado celosamente. No era la primera vez que veían una puerta así. Décadas atrás, la humanidad había sangrado para detener una invasión similar en su propio sistema solar, aprendiendo por las malas que en el universo oscuro no se sobrevive pidiendo permiso, sino golpeando primero y más fuerte. La sala quedó muda cuando Jackson se definió no como un diplomático, sino como un cuidador con dientes, miembro de una manada que sabe cuando la violencia es la única respuesta moral ante la aniquilación. Pero la victoria pírrica duró poco, pues el tejido del espacio donde había detonado el arma nova comenzó a fracturarse, grietas de luz imposible se extendieron como una telaraña en el cristal de la realidad. Habían detenido a la sonda, pero habían debilitado las paredes del universo, y algo mucho más grande estaba empujando desde el otro lado. Lejos de rendirse al pánico que consumía a sus aliados alienígenas, los humanos activaron la siguiente fase de su plan maestro, el protocolo cortafuegos. Chen, trabajando codo con un mariscal valteriano que había pasado del desprecio a la admiración reticente, coordinó a la flota restante no para atacar, sino para cantar. Utilizando las naves humanas como diapasones y a la flota del Concorde como amplificadores, generaron un campo de resonancia, una melodía matemática compleja diseñada para estabilizar la fractura. No era un arma, era un lenguaje. Jackson explicó al atónito consejo que no estaban luchando contra una invasión, sino activando un sistema de seguridad cósmico. La entidad al otro lado no era un conquistador, sino un guardián dimensional que había venido a investigar una brecha no autorizada. Al estabilizar el campo, los humanos demostraron que no solo sabían destruir, sino que entendían la física del universo mejor que las civilizaciones que llevaban milenios viajando por las estrellas. La comunicación se estableció, no con palabras, sino con conceptos puros transmitidos a través del tejido de la realidad. La entidad, el constructo guardián, detuvo su avance y evaluó a las diminutas formas de vida que habían logrado contener la brecha. La tensión en la galaxia se rompió cuando la traducción apareció en las pantallas. La humanidad fue reclasificada. Ya no eran primitivos, ni simples diplomáticos. La entidad antigua los etiquetó como depredadores protectores, una designación que reconocía su dualidad única de violencia capaz y deseo de paz. Semanas después, la estructura de poder de la galaxia había cambiado para siempre. En una ceremonia solemne, el embajador Jackson y la comandante Chen se pararon junto a sus antiguos críticos, ahora aliados respetuosos, liderando la nueva división de contacto interdimensional. La humanidad había enseñado al Concorde una lección vital que había olvidado en su comodidad, que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una fuerza capaz de defenderla. Los humanos habían llegado a las estrellas fingiendo ser corderos, pero cuando la oscuridad llegó, revelaron que eran los perros pastores, y por primera vez en la historia, la galaxia durmió tranquila sabiendo que los lobos de la Tierra estaban montando guardia. El silencio que siguió a la ceremonia de integración no fue de paz, sino de una tensa expectativa, como la calma estática que precede a una tormenta eléctrica en las llanuras abiertas de la Tierra antigua. El embajador Jackson sabía que la reverencia recién descubierta del Concorde hacia la humanidad era una espada de doble filo, pues ahora cada movimiento de su especie era escrutado no con desdén, sino con la paranoica atención de quien duerme en la misma habitación que un tigre domesticado. La teniente comandante Chen apenas había tenido tiempo de asimilar su nuevo rango cuando los datos extraídos del intercambio con el constructo guardián comenzaron a revelar secretos que habrían sido mejor dejar enterrados en la oscuridad entre las estrellas. El guardián no solo había patrullado una frontera, había estado conteniendo una marea, y al compartir sus registros, entregó a la humanidad un mapa de zonas muertas dispersas por la galaxia, regiones que el Concorde siempre había evitado por supuestas interferencias de navegación, pero que ahora se revelaban como cotos de caza para entidades que no jugaban bajo las reglas de la materia bariónica. La política de salón se desvaneció rápidamente cuando una estación de reabastecimiento en el sector periférico de Velos dejó de transmitir, no con un grito de auxilio, sino con un corte abrupto y quirúrgico que sugería que algo había aprendido a silenciar a sus víctimas antes de devorarlas. El alto consejero Six convocó a la asamblea en mitad del ciclo nocturno, su forma cristalina opaca por el estrés de enfrentar una crisis y los protocolos burocráticos habituales para amortiguar el golpe. Las imágenes recuperadas de una sonda de largo alcance mostraban la estación de Velos intacta por fuera, pero fría, oscura y desprovista de toda vida orgánica, flotando como un mausoleo de metal en el vacío. Los delegados arcturianos clamaban por enviar una flota de batalla masiva, una demostración de fuerza bruta para aplastar a cualquier agresor invisible, pero Jackson permaneció sentado, observando la telemetría con la frialdad de un forense ante una escena del crimen familiar.
Cuando finalmente habló, su voz no tenía el tono de un diplomático buscando consenso, sino el de un cazador que reconoce las huellas en el barro. Explicó que enviar una armada ruidosa y brillante a esa zona sería como tocar una campana para anunciar la cena, porque lo que había tomado la estación no reaccionaba a la presencia física, sino a las emisiones de energía de los motores de curvatura estándar. La humanidad había visto esto antes, en los océanos profundos de su propio mundo, donde los depredadores detectan el latido eléctrico de sus presas, y propuso una solución que heló la sangre azul de los nobles valterianos. No enviarían una flota para pelear, enviarían un solo navío para ser cazado. La operación requería un tipo de nave que no figuraba en ningún registro oficial del Concorde, una clase de vehículo que la Tierra había desarrollado durante sus años de paranoia aislacionista, la clase Espectro. La nave, bautizada como la Sombra de Orión, no tenía escudos brillantes ni cascos pulidos. Estaba recubierta de un polímero absorbente que la hacía visualmente indistinguible del vacío y sus sistemas operaban con un ciclo de calor tan bajo que los sensores convencionales la registraban como un asteroide a la deriva. Chen se ofreció para coordinar la misión desde la seguridad de la base, pero el capitán de la nave, un hombre llamado Vance cuyas cicatrices contaban historias de guerras fronterizas olvidadas, insistió en que necesitaba a alguien que entendiera la física dimensional del enemigo. La sombra se deslizó hacia el sector Velo sin motores activos, utilizando un impulso gravitacional calculado para dejarse caer en la zona de peligro como un cadáver estelar. A bordo, la tripulación operaba en un silencio absoluto, comunicándose mediante interfaces neurales para evitar cualquier transmisión de radio que pudiera delatar su posición, convirtiendo la nave en una tumba presurizada donde 30 humanos esperaban en la oscuridad a que el monstruo mordiera el anzuelo. La espera fue una tortura psicológica para los observadores en el centro de mando del Concorde, quienes veían pasar las horas sin ninguna señal en sus pantallas, acostumbrados a la guerra de luces y ruido. Sin embargo, en el vacío de Velos, los sensores pasivos de la sombra detectaron una anomalía, no una nave, sino una distorsión, una mancha de nada que se movía contra el fondo de estrellas ocultándolas a su paso. La entidad se acercaba, atraída por el débil pulso de un generador de señuelo que Vance había ordenado activar, una imitación perfecta de un reactor en fallo crítico. Era una pesca en la oscuridad más absoluta. Cuando la distorsión estuvo a rango de contacto físico, la trampa se cerró. No dispararon láseres ni misiles de plasma. La sombra desplegó un campo de amortiguación de realidad, una versión refinada y localizada de la tecnología que Chen había usado para estabilizar el portal, pero invertida para solidificar lo que fuera que se escondía en esa fase intangible. El espacio alrededor de la nave humana se convulsionó y, por primera vez, el depredador invisible fue obligado a obedecer las leyes de la física, materializándose como una monstruosidad de quitina y luz refractada, atrapada en una red de constantes universales forzadas. El caos que siguió fue breve y brutal. La entidad, ahora vulnerable a la materia convencional, chilló en un espectro psíquico que hizo sangrar la nariz de los telépatas arcturianos a años luz de distancia, pero la tripulación de Vance estaba blindada mentalmente con años de condicionamiento. Las torretas cinéticas de la sombra, armas primitivas de proyectiles sólidos que el Concorde consideraba obsoletas, despedazaron la forma física de la criatura con una eficacia aterradora, demostrando que a veces una piedra lanzada a alta velocidad es más letal que el rayo de energía más sofisticado. Jackson observaba desde la asamblea mientras los datos confirmaban la eliminación de la amenaza, y vio cómo el miedo en la sala se transformaba nuevamente. No era solo que los humanos tuvieran armas poderosas o tecnología avanzada, era su mentalidad lo que aterraba al resto de la galaxia. Habían convertido una misión de rescate en una emboscada, habían usado a su propia gente como cebo vivo y habían matado a un horror cósmico con la eficiencia desapasionada de un exterminador de plagas. Al regresar la sombra de Orión, no hubo desfiles. La nave simplemente desapareció de los sensores en cuanto abandonó el sector, volviendo las sombras de donde había salido, dejando claro que la flota humana tenía capacidades de sigilo que hacían que las defensas del Concorde parecieran puertas abiertas. El alto consejero Six, visiblemente perturbado, confrontó a Jackson en privado, preguntando cuántas naves como esa tenía la Tierra patrullando los corredores oscuros de la galaxia sin supervisión. La respuesta del embajador fue una verdad a medias dicha con una sonrisa cansada, las suficientes para que el Concorde pudiera dormir por las noches. Esa noche, mientras la galaxia celebraba otra crisis evitada, los líderes de las grandes especies comprendieron que la integración humana no había sido la adopción de un nuevo miembro, sino la contratación de un guardaespaldas que operaba bajo sus propios códigos morales. La humanidad no buscaba gobernar, ni conquistar, simplemente estaba limpiando el jardín de malas hierbas, y aunque las flores temblaban ante la presencia del jardinero armado, no podían negar que, por primera vez en milenios,
las espinas ya no se atrevían a crecer cerca de los caminos civilizados. El universo era vasto y oscuro, pero ahora, en esa oscuridad, algo más peligroso que los monstruos estaba vigilando, y tenía la paciencia infinita de un depredador que sabe que, al final, toda presa comete un error. La frágil estabilidad que el embajador Jackson había logrado imponer en la Asamblea del Concord no tardó en ser sometida a una prueba de tensión que amenazaba con romper no solo los protocolos diplomáticos, sino la estructura misma de la Alianza Galáctica. Apenas una semana después de que la sombra de Orión desapareciera en el vacío tras su demostración de fuerza invisible, el constructo guardián emitió un nuevo pulso de datos, esta vez no dirigido a una consola de traducción, sino transmitido directamente a los núcleos de navegación de cada nave capital en el sistema, anulando sus comandos con una serie de coordenadas que apuntaban hacia el sector prohibido de Tenebris. Para el Concord, Tenebris no era un destino, era una sentencia de muerte, una región del espacio envuelta en nubes de iones inestables y anomalías gravitacionales donde las leyes de la termodinámica parecían sugerencias opcionales y de donde ninguna expedición había regresado jamás con la mente intacta. El alto consejero Six, cuyas facetas cristalinas vibraban con una frecuencia que denotaba un terror profundo y ancestral, exigió que se ignorara la señal, argumentando que el guardián estaba defectuoso, o peor aún, que estaba tendiendo una trampa para purgar a las especies que consideraba indignas. Pero Jackson vio algo diferente en los patrones de interferencia que aterrorizaban a sus aliados. Mientras los científicos arcturianos y valterianos debatían la imposibilidad de sobrevivir a la radiación de Tenebris, la teniente comandante Chen estaba encerrada en el laboratorio de astrofísica de la estación, ejecutando simulaciones que habrían hecho que un ingeniero de seguridad del Concord sufriera un colapso nervioso. Chen descubrió que las tormentas iónicas del sector no eran aleatorias, sino que seguían un ritmo sincopado, una respiración estelar artificialmente inducida que abría corredores seguros por microsegundos, caminos invisibles que solo una especie con reflejos suicidas y una confianza absurda en su propia suerte se atrevería a cruzar. Cuando Jackson presentó esta teoría a la Asamblea, el silencio fue absoluto, roto solo por la incredulidad del delegado metusaliano que acusó a los humanos de confundir la locura con la estrategia. Pero el embajador simplemente respondió que la humanidad había cruzado océanos en cáscaras de nuez guiándose por estrellas muertas y que no dejarían que un poco de mal tiempo cósmico les impidiera responder a una invitación directa. La expedición que partió hacia Tenebris fue una extraña mezcla de funeral y desfile militar, con la nave humana Vanguardia de Hierro a la cabeza, flanqueada por cruceros del Concord que mantenían una distancia prudente, listos para huir al primer signo de catástrofe. Al llegar al borde de la nebulosa, los sensores de la flota aliada se cegaron instantáneamente bajo el bombardeo de radiación, sus inteligencias artificiales entrando en bucles de error al tratar de predecir el caos matemático de la tormenta. Fue entonces cuando la humanidad demostró por qué su evolución en un mundo de depredadores y cataclismos climáticos les había dado una ventaja que ninguna tecnología podía replicar: la capacidad de operar en el caos. Chen desactivó los sistemas de guía automatizados de la Vanguardia, entregando el control a pilotos humanos que no volaban basándose en cálculos predictivos, sino en instinto y lectura visual directa, lanzando la pesada nave a través de los huecos en la tormenta como si estuvieran surfeando un huracán, una maniobra que hizo que el alto mariscal Gulick, observando desde su puente blindado, murmurara una oración a dioses de la guerra que creía olvidados. Dentro del ojo de la tormenta de Tenebris, la flota encontró la fuente de la señal, y no era un planeta ni una base, sino una fundición estelar, una megaestructura del tamaño de una luna pequeña que flotaba en una calma antinatural, rodeada por los restos destrozados de naves que habían intentado acercarse utilizando lógica convencional. La fundición estaba inactiva, pero su presencia emanaba una presión psíquica que hacía que los tripulantes no humanos sintieran una necesidad abrumadora de huir, un sistema de defensa basado en el miedo primario que había mantenido el lugar seguro durante eones. Sin embargo, para los humanos, cuya historia estaba pavimentada sobre el miedo superado y la curiosidad morbosa, la presión se sentía menos como una advertencia y más como un desafío. Jackson ordenó a la Vanguardia acercarse, ignorando las súplicas de Six para retirarse, y en el momento en que la nave humana cruzó el umbral de defensa, la fundición despertó. Luces de un azul hiriente se encendieron a lo largo de la superficie de la megaestructura y miles de drones de defensa se desacoplaron, formando un enjambre que bloqueó las estrellas. El Concord preparó sus armas, asumiendo que la batalla final había comenzado, pero Chen notó algo en la formación de los drones. No estaban adoptando vectores de ataque, sino de escaneo. Estaban buscando una firma específica, una llave biológica o tecnológica que validara la presencia de los intrusos. En un acto de audacia que bordeaba la demencia, Jackson ordenó apagar los escudos de la Vanguardia y transmitir en banda abierta no códigos militares,
sino música, una sinfonía compleja de frecuencias analógicas que la humanidad había utilizado en sus primeros intentos de comunicación interestelar. La lógica era que una máquina antigua construida para durar eternamente no respondería a la fuerza bruta efímera, sino a la complejidad estructurada, a la prueba de que la civilización visitante entendía el arte tanto como la guerra. El enjambre se detuvo en seco, los drones flotando a escasos metros del casco indefenso de la nave humana, zumbando con una energía contenida que podría haber vaporizado la vanguardia en un nanosegundo. Durante un minuto eterno, la galaxia contuvo el aliento, hasta que la fundición respondió, no con fuego, sino con una transmisión masiva de datos que inundó los bancos de memoria de la nave humana, ignorando por completo a las naves del Concorde. Los drones se apartaron, formando un pasillo de honor hacia el muelle principal de la estructura. Jackson, con el sudor frío corriendo por su espalda pero con la voz firme, se dirigió a sus aliados atónitos y declaró que la puerta estaba abierta. La humanidad no solo había encontrado una fábrica antigua, había sido reconocida por ella como sucesores válidos, no por su genética, sino por su audacia, pues el sistema estaba diseñado para filtrar a los cobardes y solo permitir el paso a aquellos lo suficientemente locos como para bajar la guardia ante la muerte. Lo que encontraron dentro de la fundición cambió el equilibrio de poder para siempre, pues las líneas de ensamblaje no estaban construyendo armas de conquista, sino generadores de terraformación de escala planetaria, máquinas capaces de restaurar biosferas muertas, tecnología que el Concorde necesitaba desesperadamente para sus mundos sobrepoblados y agotados. La ironía no se le escapó a nadie. Los humanos, los depredadores alfa, los guerreros del sigilo y la destrucción, eran los únicos que poseían la llave para la creación de vida a gran escala. Al regresar triunfantes, llevando consigo los esquemas de una nueva era dorada, la mirada del alto consejero Six hacia Jackson ya no contenía solo respeto o miedo, sino una profunda e inquietante comprensión de que la humanidad no había venido al espacio para unirse al Concorde, sino para salvarlo de su propio estancamiento, arrastrándolos pataleando y gritando hacia un futuro que solo los humanos tenían el coraje de imaginar. El embajador sonrió una vez más, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba, porque ahora que habían demostrado que podían dar vida, el universo seguramente enviaría algo decidido a probar qué tan lejos llegarían para protegerla. La euforia por el descubrimiento de la fundición estelar en Tenebris apenas había comenzado a asentarse cuando la realidad política del Concorde volvió a mostrar sus colmillos, esta vez envuelta en la seda de la preocupación burocrática. La posesión humana de la tecnología de terraformación, capaz de resucitar mundos muertos en cuestión de ciclos solares, había desplazado el eje de poder galáctico con una brusquedad que dejó a las antiguas dinastías tambaleándose entre la codicia y el pánico existencial. El delegado metusaliano, cuya carrera había sobrevivido a la purga inicial de Jackson por pura astucia y conexiones profundas, solicitó una sesión extraordinaria no para felicitar a la Tierra, sino para exigir que la primera prueba de campo del dispositivo Génesis fuera supervisada por una coalición conjunta, argumentando que un poder divino en manos de primates recién evolucionados era una receta para el cataclismo universal. Jackson, leyendo las corrientes subterráneas de la traición con la facilidad de quien lee un libro infantil, aceptó la propuesta con una sonrisa que no llegó a sus ojos, sabiendo que negar la supervisión solo alimentaría la narrativa de que los humanos eran dictadores en potencia. Y así se eligió el planeta muerto de Saros IV como el escenario para el milagro o el desastre. La delegación científica llegó a la órbita de Saros IV, un mundo de roca gris y atmósferas venenosas que había sido bombardeado hasta la extinción durante las guerras de unificación del Concorde hace milenios. La nave científica humana Jardinero del Vacío transportaba el prototipo de la matriz de vida, un dispositivo que vibraba con la misma energía extraña que la fundición de Tenebris, mientras que una flotilla de observadores metusalianos y valterianos orbitaba como buitres esperando el primer error. La teniente comandante Chen, ahora supervisando la operación más delicada en la historia de su especie, notó fluctuaciones minúsculas en la red de datos compartida con los observadores, inyecciones de código fantasma que parecían errores de transmisión pero que llevaban la firma digital inconfundible del espionaje industrial. Antes de que pudiera aislar la intrusión, los metusalianos activaron su trampa, no un ataque militar, sino un intento remoto de secuestrar los protocolos de la matriz para descargar sus secretos, una maniobra torpe nacida de la arrogancia de creer que entendían la tecnología mejor que sus descubridores. El resultado fue inmediato y catastrófico, pues la tecnología de la fundición no era un simple interruptor que se pudiera forzar, era una inteligencia semisenible que reaccionaba a la intrusión hostil no apagándose, sino defendiéndose de la manera más brutal posible. La matriz en la superficie del planeta interpretó el hackeo metusaliano como una señal de amenaza biológica y en lugar de iniciar el protocolo de paraíso, activó una subrutina de purga agresiva diseñada para guerras biológicas antiguas.
En cuestión de minutos, la superficie gris de Saros 4 comenzó a hervir, no con bosques y ríos, sino con una masa biológica de crecimiento hiperacelerado, una jungla de pesadilla de zarcillos carmesí y esporas corrosivas que se expandían visiblemente, consumiendo la roca y lanzando zarcillos hacia la atmósfera para alcanzar las naves en órbita baja. La nave de observación metusaliana, la más cercana al planeta para robar mejor los datos, fue la primera en ser alcanzada por zarcillos que desafiaban la gravedad, perforando su casco como si fuera papel mojado y comenzando a digerir la tripulación y los sistemas con una eficiencia horrorosa. El pánico estalló en la flota del Concorde mientras las naves intentaban huir de la biomasa que parecía tener mente propia y un hambre insaciable. El alto mariscal Gulick ordenó disparar torpedos de plasma para quemar la superficie, pero Chen, analizando los datos con una velocidad frenética, gritó por el canal de mando que el fuego solo alimentaba el crecimiento, pues la biomasa absorbía energía térmica para acelerar su metabolismo. Los metusalianos estaban condenados, atrapados en su propia nave que estaba siendo asimilada, sus gritos de auxilio llenando las frecuencias. Fue entonces cuando Jackson, desde el puente de la nave humana, demostró que la misericordia de un depredador es tan afilada como sus garras. Ordenó al jardinero del vacío descender, no para evacuar, sino para combatir. La humanidad no había traído solo semillas. Había traído herbicidas de nivel extinción, compuestos químicos prohibidos en la mayoría de los mundos civilizados que la Tierra había guardado de sus propias guerras ecológicas pasadas. La nave humana se sumergió en la atmósfera tóxica, sus cascos chirriando bajo el ataque de las esporas ácidas, y desplegó una serie de drones de dispersión que no bombardeaban con explosivos, sino con un polvo blanco inerte a temperatura ambiente que, al contacto con la biomasa, iniciaba una reacción de cristalización en cadena. Era una tecnología fea, brutal y absolutamente efectiva, congelando la pesadilla biológica en estatuas de sal y carbono quebradizo. Mientras la jardinero maniobraba con una precisión suicida para cortar los zarcillos que sujetaban a la nave metusaliana, equipos de abordaje humanos en trajes de vacío reforzados saltaron al casco alienígena, no con rifles láser, sino con lanzallamas de combustible químico y sierras de diamante, cortando la infección a mano para liberar a los mismos seres que habían intentado robarles minutos antes. La operación fue un ballet de violencia industrial, una demostración de que los humanos estaban dispuestos a ensuciarse las manos en el barro y la sangre donde otras especies solo veían horror. Cuando el polvo se asentó y la nave metusaliana fue arrastrada a una órbita segura, llena de tripulantes traumatizados y cascos cicatrizados, el silencio en la asamblea virtual fue sepulcral. Jackson no necesitó presentar pruebas del sabotaje, las cicatrices en el planeta y los registros de la matriz hablaban por sí solos. Se dirigió al delegado metusaliano, pálido y tembloroso, y con una voz que heló la sala, explicó que la tecnología de la vida requiere respeto, y que aquellos que intentan robar el fuego sin entenderlo siempre terminan quemándose. Pero el verdadero mensaje no fue para los saboteadores, sino para el resto de la galaxia que observaba con nuevos ojos. Los humanos habían convertido un arma de destrucción biológica en una operación de rescate y habían contenido una plaga devoradora de mundos en menos de una hora estándar. La humanidad había dejado claro que no eran simples guardianes del jardín, sino también los únicos capaces de podar las ramas podridas antes de que estrangularan al árbol entero, consolidando su posición no como gobernantes, sino como el sistema inmunológico indispensable de una galaxia que había olvidado lo frágil que es realmente la vida. La calma que descendió sobre la galaxia tras el incidente de Saros 4 tenía una cualidad quebradiza, como el hielo delgado sobre un lago profundo, pues aunque las especies del Concorde agradecían seguir respirando, no podían evitar mirar a sus salvadores con una mezcla de gratitud y horror visceral. La imagen de los equipos de abordaje humanos despedazando la biomasa con sierras industriales y fuego químico se había grabado en la psique colectiva de la asamblea, recordándoles que la raza que había traído la tecnología de la vida también era maestra en el arte de la erradicación sistemática. El embajador Jackson sentía este cambio en cada reunión, donde el espacio personal alrededor de los delegados humanos se había ampliado sutilmente y las conversaciones se detenían cuando un oficial de la Tierra entraba en la sala. Sin embargo, no hubo tiempo para gestionar esta nueva fobia social, porque la fundición estelar en Tenebris, esa colosal fábrica que dormía en la tormenta, decidió unilateralmente que la terraformación era solo el primer paso de un protocolo mucho más antiguo y peligroso. Sin advertencia previa y desafiando los bloqueos de seguridad que la teniente comandante Chen había instalado, la fundición comenzó a drenar energía de la nebulosa circundante con una voracidad que hizo parpadear los sensores a 3 sectores de distancia. No estaba construyendo otra máquina climática. Las lecturas indicaban que la megaestructura estaba forjando algo pequeño, denso y terriblemente complejo. El alto consejero Six, temiendo otra activación de armas prohibidas, exigió explicaciones,
pero Chen solo pudo observar con fascinación científica cómo los brazos robóticos de kilómetros de largo trabajaban con la delicadeza de un relojero para ensamblar un objeto único. Cuando el proceso terminó, la fundición expulsó un cilindro de obsidiana perfectamente liso que flotó hacia la nave humana Vanguardia, ignorando por completo a las naves escolta del Concorde. No era un arma, ni un generador. Era una llave de datos, un códice físico destinado a ser abierto solo por aquellos con la biología específica de los nuevos administradores. Al conectar el códice a los sistemas aislados de la Vanguardia, la tripulación no recibió planos técnicos, sino una advertencia cartográfica. Un mapa estelar tridimensional se desplegó en el puente, mostrando no las rutas comerciales del Concorde, sino una red de faros de silencio que rodeaban la galaxia conocida como una jaula invisible. La fundición no se había activado solo para curar planetas, sino porque había detectado que la jaula se estaba cerrando. Según los datos descifrados por Chen, una civilización antigua, conocida en los archivos como los arquitectos del silencio, había programado un ciclo de purga que se activaba automáticamente cuando una especie menor alcanzaba el nivel tecnológico de manipulación planetaria, interpretando el desarrollo como una infección viral que debía ser cauterizada. El Concorde, en su ignorancia y estancamiento, había sobrevivido pasando desapercibido, pero al activar la fundición, la humanidad había encendido una bengala en medio de un bosque oscuro, alertando a los guardianes de la jaula de que los ratones habían aprendido a abrir las puertas. La confirmación de esta amenaza no tardó en manifestarse físicamente. En el borde del espacio explorado, una de las boyas de comunicación de largo alcance del Concorde dejó de transmitir datos y comenzó a emitir un grito, no de audio, sino psíquico. Una onda de choque mental golpeó a los telépatas arcturianos y a los empáticos valterianos, incapacitándolos con visiones de un vacío blanco y perfecto donde la vida individual era borrada. El alto mariscal Gulick, cuya mente militar estaba entrenada para resistir el miedo, cayó de rodillas en el puente de su nave, sangrando por los oídos mientras su tripulación se convulsionaba en el suelo. Sin embargo, en la Vanguardia, los humanos se miraron entre sí confundidos, sintiendo apenas un dolor de cabeza sordo, una molestia estática como un zumbido de fondo. Jackson comprendió entonces la verdadera razón por la que el constructo guardián los había llamado predadores protectores. No era solo por sus dientes o sus armas, sino porque la mente humana, forjada en el caos evolutivo y el ruido constante de sus propias contradicciones internas, era naturalmente resistente a la subyugación psíquica. Eran demasiado ruidosos, demasiado desordenados y demasiado obstinados para ser borrados por una señal de orden puro. Mientras la flota del Concorde quedaba a la deriva, con sus tripulaciones atrapadas en pesadillas inducidas, una nave apareció en los sensores. No tenía la elegancia geométrica del guardián ni la brutalidad industrial de los humanos. Era una esfera perfecta de luz blanca sólida, un silenciador que avanzaba implacable hacia los mundos centrales. Sin nadie más capaz de pilotar o disparar, la defensa de la galaxia recayó enteramente en la flota humana y en su capacidad para operar en un campo de batalla donde el pensamiento mismo era el arma enemiga. Chen coordinó una respuesta imposible, enlazando los sistemas de navegación de las naves alienígenas incapacitadas a los controles manuales de los pilotos humanos, creando una flota de marionetas donde cada nave del Concorde era volada remotamente por un humano que ignoraba el dolor de cabeza y se concentraba en la misión con una terquedad evolutiva. La batalla no fue un intercambio de fuego convencional. La esfera blanca intentó apagar a los humanos, intensificando la señal psíquica, pero descubrió con horror algorítmico que la mente humana no solo resistía, sino que devolvía el golpe. La agresión, la furia, la pasión y la locura controlada de 1000 pilotos humanos actuaron como un virus informático en la red psíquica del silenciador, sobrecargando su lógica de perfección con el caos crudo de la emoción primate. La esfera parpadeó, su luz inmaculada manchada por la interferencia, y en ese momento de vulnerabilidad, Jackson dio la orden. No usaron láseres, sino el arma cinética más grande disponible. Lanzaron un asteroide remolcado directamente contra la esfera, usando la física newtoniana simple y brutal para romper la magia tecnológica avanzada. El impacto rompió la esfera como un huevo de cristal, y el grito psíquico cesó instantáneamente, liberando las tripulaciones del Concorde de su parálisis. Cuando el alto mariscal Gulick recuperó la consciencia, vio en sus pantallas como los humanos, esos seres que minutos antes le parecían bárbaros peligrosos, estaban remolcando los restos de la esfera enemiga hacia la fundición para desmantelarla y estudiarla. La revelación fue devastadora para el orgullo galáctico. Todas las especies refinadas y psíquicamente avanzadas habían caído en segundos, mientras que los humanos, con sus mentes primitivas y blindadas por el trauma evolutivo, habían sido los únicos capaces de permanecer de pie. Jackson se dirigió a la asamblea recuperada, no con arrogancia,
sino con una advertencia sombría que resonó más fuerte que cualquier discurso anterior. Les dijo que el universo no estaba vacío, sino lleno de cosas que buscaban el silencio y el orden, y que la humanidad era, por naturaleza, el ruido y el caos que mantenía la vida encendida. Habían roto la primera esfera, pero el códice mostraba miles más despertando en la oscuridad. La galaxia ya no podía permitirse el lujo de la paz o la burocracia. Ahora estaban en guerra contra el olvido mismo, y para sobrevivir, el Concord tendría que aprender a pensar, luchar y, sobre todo, a ser tan indomable y ruidoso como los humanos que ahora lideraban la carga hacia la noche eterna. La transición de ser los inesperados salvadores de la galaxia a convertirse en su necesidad más temida ocurrió en el espacio de un solo latido, mientras los restos de la esfera del silenciador se asentaban en las bahías de carga de la flota humana. El embajador Jackson podía sentir el cambio en el aire de la asamblea, una atmósfera pesada y sofocante donde la gratitud de los delegados alienígenas estaba siendo reemplazada rápidamente por un pavor primario e instintivo. El alto consejero Six permanecía en un estado de choque cristalino, su luz interna pulsando con un ritmo tenue y errático que delataba el colapso de su visión del mundo, pues había pasado eones creyendo que el Concord era la cúspide de la existencia, solo para descubrir que eran simplemente un campo de grano maduro esperando una cosecha cósmica. La humanidad era la guadaña que se había roto contra la segadora, y esa realidad era mucho más aterradora para los antiguos imperios que la amenaza de la que acababan de escapar. La teniente comandante Chen no tuvo el lujo de contemplar las repercusiones políticas, ya que estaba enterrada profundamente en la arquitectura neural de la vanguardia, su mente atada al códice a través de una serie de filtros heurísticos. Los datos que fluían de la fundición estelar ya no eran un mapa de estrellas, sino un registro de extinciones, una crónica cronológica de cada civilización que se había atrevido a tocar las alturas prohibidas de la manipulación planetaria solo para ser extinguida por los arquitectos del silencio. Se dio cuenta de que los faros de silencio no eran balizas estacionarias sino depredadores activos, nodos en un sistema nervioso que abarcaba toda la galaxia y que percibía el ruido caótico de la evolución biológica como una malignidad terminal. El siguiente nodo ya había comenzado su secuencia de activación cerca del mundo natal de los valterianos, y no estaba enviando una esfera solitaria. Estaba colapsando el espacio-tiempo local en un estado de estasis absoluta, una zona donde incluso la vibración de los átomos estaba siendo corregida por la fuerza en una quietud perfecta y congelada. La flota valteriana, atrapada en el borde de este vacío en expansión, descubrió que sus sofisticados sistemas se negaban a interactuar con una realidad que desafiaba las leyes de la termodinámica, dejando millones de almas esperando una muerte que se sentía como una pausa permanente. Fue aquí donde los pilotos humanos de la flota Espectro demostraron por qué su historia desordenada y sin refinar era su mayor activo, mientras se preparaban para lanzar una contraofensiva que ignoraba cada regla de combate conocida por el Concord. Jackson autorizó el despliegue de la carga de Babel, un arma experimental que no utilizaba energía cinética ni plasma, sino información en su forma más pura y agonizante. Los humanos habían digitalizado toda la memoria colectiva de su especie, desde los gritos guturales de los cazadores prehistóricos hasta las sinfonías complejas y discordantes de su era moderna, creando un virus digital de experiencia pura y sin filtrar. A medida que las naves Espectro aceleraban hacia la zona de estasis, sus cascos gimiendo bajo la presión de una realidad que intentaba borrar su impulso, los pilotos no confiaron en la guía automatizada sino en la pura y obstinada voluntad de existir. Se sumergieron en el corazón del faro no como soldados, sino como transmisores de caos, inyectando la carga de Babel directamente en la red estéril y ordenada de los arquitectos. El efecto fue como un golpe físico al tejido del universo. El faro no simplemente funcionó mal, sufrió una disonancia cognitiva cataclísmica. La red de los arquitectos, construida sobre la base del orden absoluto y el borrado de la individualidad, no pudo procesar la paradoja de una especie que encontraba significado en el dolor y belleza en medio de una matanza. La estación comenzó a vibrar con una frecuencia que desgarró su estructura molecular, mientras la historia grabada de la humanidad, las guerras, la poesía, las traiciones y los triunfos, atravesaba su lógica fría como un incendio forestal en una biblioteca. La explosión que siguió fue un magnífico motín de color y sonido que desafió el vacío del espacio, un rugido desafiante que resonó a través de los corredores psíquicos de cada telépata en el cuadrante. Cuando el campo de estasis colapsó y los valterianos finalmente pudieron respirar, no miraron a los humanos con los mismos ojos que antes, porque habían visto el corazón de la carga de Babel y vislumbrado la oscuridad aterradora y hermosa que vivía dentro de cada alma humana. Chen, monitoreando las señales moribundas del faro, encontró una capa oculta de datos que la explosión había desenmascarado, una comprensión que hizo que su respiración se detuviera. Los arquitectos no eran una raza precursora muerta hace mucho tiempo. Eran la evolución última de cualquier civilización que priorizaba la seguridad sobre la lucha,
un colectivo de mentes antiguas que habían elegido el silencio de la perfección sobre el ruido de vivir. Esta revelación significaba que el Concord ya estaba en el camino de convertirse en el enemigo que temían, y que los humanos eran la única fuerza capaz de detener ese deslizamiento lento y cómodo hacia el olvido. Jackson se paró ante la asamblea una vez más, ya no como un diplomático que busca un lugar en la mesa, sino como un comandante que define los términos de una guerra por el alma de la galaxia. Les dijo que el silencio vendría por todos, y que la única forma de mantenerse con vida era ser tan ruidosos, tan desordenados y tan desafiantemente imperfectos que el universo mismo no pudiera mirar hacia otro lado. Los humanos eran la alarma para una galaxia que había estado caminando sonámbula hacia su propia ejecución, y mientras las naves espectro regresaban al hangar, con cicatrices y gritando con los ecos de su propia historia, el resto del Concord se dio cuenta de que la era de la paz era una mentira que ya no podían permitirse. La verdadera caza apenas había comenzado, y los humanos lideraban la manada con un aullido que se escucharía a través de las dimensiones. El códice comenzó a brillar con una nueva intensidad, revelando que la destrucción del faro había desencadenado una respuesta secundaria en el vacío profundo más allá del borde galáctico. Sombras masivas, más grandes que sistemas, comenzaron a agitarse en la oscuridad, respondiendo al ruido de la victoria humana. Jackson miró a Chen, y en el silencio compartido del puente humano, comprendieron que no solo habían salvado un mundo, habían desafiado los cimientos mismos del orden cósmico. El resto de la galaxia todavía estaba tratando de encontrar su equilibrio, pero los humanos ya estaban recalibrando sus armas y afilando sus mentes para un conflicto que abarcaría las estrellas. Eran los depredadores alfa de una nueva era, guardianes que no solo vigilaban las puertas, sino que estaban dispuestos a quemar todo el bosque para mantener a raya a los monstruos, y mientras las luces de la vanguardia se atenuaban para ahorrar energía para el salto, el mensaje era claro. El universo ya no era un lugar silencioso, y nunca volvería a serlo mientras un solo corazón humano continuara latiendo. La vibración residual de la carga de Babel todavía resonaba en los mamparos de la vanguardia, un eco que no era mecánico sino casi espiritual, como si los gritos y risas de 10.000 años de historia humana se hubieran quedado impregnados en el metal de la nave. El embajador Jackson observaba a través del ventanal principal cómo el polvo estelar se asentaba tras la destrucción del faro, pero su mirada estaba fija mucho más allá de las fronteras físicas del sector. El alto consejero Six permanecía a su lado en un silencio que ya no era diplomático sino puramente existencial, procesando el hecho de que su propia civilización cristalina estaba a solo unos siglos de estancamiento de convertirse en el mismo vacío que intentaban combatir. La revelación de que los arquitectos del silencio eran el destino final de cualquier cultura que priorizara la seguridad sobre el caos evolutivo había herido el orgullo del Concord de una manera que ninguna arma física podría haber logrado jamás. Mientras tanto, en las entrañas de la nave, la teniente comandante Chen lidiaba con una anomalía que el códice acababa de desenterrar tras el colapso de la red enemiga. No era una señal de radio ni un pulso gravitatorio, sino una huella de entrelazamiento que sugería que los arquitectos no estaban simplemente enviando naves desde el vacío profundo, sino que estaban despertando nodos durmientes dentro de los propios mundos capitales del Concord. El enemigo no solo venía de fuera, estaba enterrado bajo los cimientos de sus ciudades más antiguas, esperando el momento en que el ruido biológico alcanzara una frecuencia crítica para ejecutar su protocolo de limpieza. Esta noticia, de hacerse pública, desintegraría la Alianza Galáctica en un paroxismo de paranoia y guerra civil, por lo que Jackson tomó la decisión de mantener la información dentro del círculo humano hasta que tuvieran una solución quirúrgica. El primer signo del gran despertar ocurrió en el sistema de los arturianos, donde su sol comenzó a emitir una luz blanca y plana que drenaba el color y la vitalidad de todo lo que tocaba. No era un fenómeno astrofísico natural, sino el silencio drenando la entropía del sistema para convertirlo en una zona de orden perfecto y muerte térmica. La flota humana no esperó a que el Consejo debatiera sobre jurisdicciones o soberanías planetarias. Jackson ordenó a la Sombra de Orión y a otras 3 naves de la clase Espectro infiltrarse en la corona solar del sistema arturiano, utilizando una tecnología de escudo térmico basada en la fricción molecular que solo los humanos serían lo suficientemente temerarios como para probar. El objetivo era inyectar una variante de la carga de Babel directamente en el núcleo de la anomalía, pero esta vez la carga no contenía solo recuerdos, sino la voluntad colectiva de supervivencia de una especie que se negaba a aceptar un final silencioso. A medida que las naves humanas se sumergían en el fuego estelar alterado, los pilotos experimentaron una forma de resistencia que los arquitectos nunca habían encontrado: el humor negro y la terquedad irracional. El sistema de los arquitectos intentó asimilar sus mentes mediante una lógica de paz absoluta, ofreciéndoles un descanso eterno de sus luchas constantes, pero se topó con una barrera de cinismo y determinación que no pudo procesar. Para un humano,
El descanso eterno sonaba mucho a una jubilación aburrida, y prefirieron el rugido de sus motores y el calor de sus reactores. Chen, coordinando desde la vanguardia, canalizó esta resistencia psicológica a través de los amplificadores de la nave, convirtiendo la misión en un asalto de pura fuerza de voluntad contra la apatía cósmica. El resultado fue una detonación de vitalidad que hizo que el sol arturiano recuperara su color dorado con una violencia que sacudió los sensores de toda la galaxia. La sombra que intentaba consumir el sistema fue expulsada hacia el vacío, pero el costo fue evidente. Las naves espectro regresaron con sus cascos retorcidos por la presión de una realidad que había intentado borrarlas. El alto mariscal Gulick, viendo cómo los humanos rescataban de nuevo a una especie que los había despreciado, finalmente entendió la verdadera naturaleza de sus aliados. La humanidad no era solo un guardaespaldas, era un sistema de soporte vital para una galaxia que había olvidado cómo luchar por su propio derecho a ser imperfecta. Jackson regresó a la asamblea del Concord, pero esta vez no subió al estrado. Se quedó en la entrada, observando a los delegados con la paciencia de un lobo que vigila un rebaño que empieza a entender la necesidad de sus dientes. Les informó que los nodos durmientes estaban activos y que la única forma de sobrevivir era aceptar el caos humano dentro de sus propios sistemas, permitiendo que equipos de intervención de la Tierra instalaran contramedidas de disonancia en sus mundos más sagrados. Fue una demanda de soberanía total disfrazada de salvación, y por primera vez en 12.000 años, nadie protestó. La era de la diplomacia refinada había muerto, reemplazada por una coalición de supervivencia liderada por la especie más ruidosa y desordenada que el universo había engendrado. Sin embargo, en la profundidad del vacío, los arquitectos del silencio estaban aprendiendo. Las sombras masivas que el códice había detectado previamente comenzaron a coordinarse, no como naves individuales, sino como una única mente colosal que abarcaba años luz. Habían identificado que el núcleo de la resistencia no era la tecnología del Concord ni la flota humana, sino el embajador Jackson y la comandante Chen, los arquitectos del ruido. El próximo ataque no vendría por los planetas o los soles, sino por la estructura misma de la sociedad humana, intentando sembrar un orden perfecto en la propia Tierra. Mientras la vanguardia se preparaba para su próximo salto hacia lo desconocido, Chen notó un pequeño cambio en el códice, una cuenta regresiva que apuntaba directamente al corazón de su mundo natal. La caza ya no era en territorio ajeno. Los monstruos del silencio habían decidido que, para que el universo descansara, primero debían silenciar a los narradores de la historia. La noticia de que la Tierra era el objetivo final se propagó por la flota como un escalofrío eléctrico, pero en lugar del pánico que Jackson esperaba, vio una determinación que rayaba en lo fanático. La vanguardia no regresó sola a su sistema natal. Detrás de ella, en una formación que desafiaba toda lógica militar previa, navegaba el resto del Concord, desde los cruceros pesados valterianos hasta las delicadas fragatas de cristal de Six. Ninguno de ellos quería vivir en un universo donde la voz humana se hubiera apagado, porque habían comprendido que, sin el ruido incesante de la Tierra, el resto de las especies simplemente se desvanecerían en la complacencia de su propia extinción programada. La llegada al sistema solar fue recibida por una visión que incluso Jackson no esperaba. La humanidad no estaba escondida tras escudos, estaba transmitiendo. El proyecto Resonancia de Chen había convertido cada satélite, cada estación minera en el cinturón de asteroides y cada ciudad en la Luna en un emisor de disonancia masiva. No estaban enviando mensajes diplomáticos, estaban proyectando el latido del corazón de un mundo que se negaba a dormir. Cuando la primera manifestación de los arquitectos apareció, una estructura de luz geométrica que envolvía a Saturno como un sudario de hielo, no se encontró con una presa asustada, sino con un sistema solar que rugía con la fuerza de un volcán. La estática psíquica de la Tierra era tan densa que los filamentos blancos del silencio comenzaron a deshilacharse antes de cruzar la órbita de Júpiter, incapaces de mantener su estructura lógica frente a la oleada de música, gritos, historia y risas que los humanos lanzaban al vacío. En el puente de la vanguardia, Chen supervisaba el entrelazamiento de la carga de Babel con el propio campo magnético de la Tierra, utilizando la magnetosfera del planeta como una antena de escala colosal. El embajador Jackson, de pie junto al alto consejero Six, observaba cómo las naves aliadas tomaban posiciones defensivas, no para disparar, sino para actuar como repetidores del caos humano. Six comentó que nunca había visto una especie que encontrara tanta fuerza en su propia desunión, a lo que Jackson respondió que la paz humana siempre había sido una tregua temporal entre tormentas, y que esa era precisamente la razón por la cual el silencio nunca podría digerirlos. No eran un cristal perfecto que se pudiera romper, eran arena, granular, diversa y abrasiva para cualquier sistema que intentara imponer una forma fija.
La batalla por el sistema solar se convirtió en un choque de filosofías fundamentales. El silencio intentó imponer una geometría de paz estéril, una perfección donde no hubiera dolor porque no habría pensamiento, pero la Tierra respondió con la belleza de su propia imperfección. Por cada segundo de quietud que los arquitectos intentaban forzar, la humanidad devolvía un milenio de cultura vibrante. Las sombras masivas que se habían movido en el vacío profundo finalmente se mostraron, revelando naves que eran del tamaño de continentes, pero incluso estas colosales máquinas de orden comenzaron a sufrir fallos estructurales. La vibración de la vida humana era una frecuencia que los arquitectos habían olvidado que existía, y su contacto con ella era como el agua fría cayendo sobre metal al rojo vivo. El contraataque fue liderado por la flota Espectro, que ahora utilizaba una variante del códice para identificar los nodos de mando dentro de las naves de los arquitectos. Vance y sus pilotos se lanzaron al corazón de las sombras blancas, no para destruir sus motores, sino para infectar su núcleo con la idea de la duda. Si los arquitectos eran una mente colectiva perfecta, la introducción de una sola pregunta humana, un solo por qué, fue suficiente para que sus sistemas se volvieran contra sí mismos en una espiral de lógica circular. La flota del silencio, que había purgado galaxias enteras, comenzó a retirarse, no por una derrota militar, sino porque la Tierra era un veneno cognitivo para ellos. Al final de la jornada, la sombra se retiró más allá de la nube de Oort, pero el contador en el códice no se detuvo, simplemente cambió de dirección. Ya no marcaba el tiempo para la llegada de los arquitectos a la Tierra, sino el tiempo necesario para que la humanidad llevara la pelea a su origen. Jackson miró a Chen y supo que el papel de guardianes ya no era suficiente. El universo nunca estaría a salvo mientras el silencio tuviera un lugar donde esconderse. Los humanos habían salvado su casa y habían despertado a sus aliados, pero ahora el objetivo era mucho más ambicioso. Iban a infiltrarse en el vacío profundo y enseñar a los arquitectos lo que significaba vivir en un universo que no pedía permiso para ser ruidoso. La vanguardia inició la secuencia de salto, no hacia otro mundo del Concord, sino hacia el abismo de donde venían los monstruos, liderando una manada que ya no tenía miedo de la oscuridad porque llevaban el incendio de la Tierra dentro de ellos. La galaxia observaba, sabiendo que el orden antiguo había terminado y que la era del caos protector apenas comenzaba. El salto hacia lo desconocido no se sintió como el habitual parpadeo de las estrellas, sino como si la vanguardia estuviera atravesando una membrana de cristal líquido que intentaba absorber el impulso de la nave. Al otro lado de la nube de Oort, el espacio no estaba vacío en el sentido convencional, sino que poseía una cualidad de ausencia absoluta que drenaba la luz de los motores antes de que pudiera alejarse del casco. El embajador Jackson observaba el radar, que mostraba una negrura perfecta donde debería haber habido galaxias distantes. Los arquitectos no solo habían apagado las estrellas locales, habían envuelto su dominio en una burbuja de entropía cero donde el tiempo mismo parecía haber dejado de fluir. En el puente, el aire se sentía cargado, no de electricidad, sino de una pesadez psíquica que hacía que los delegados del Concorde se movieran con una lentitud de ensueño, sus mentes sucumbiendo a la seducción de la quietud perfecta. La teniente comandante Chen permanecía encorvada sobre su terminal, sus dedos moviéndose con una urgencia que contrastaba con la letargia que envolvía al resto de la tripulación. Había descubierto que el códice no era solo una base de datos, sino un sensor de disonancia que vibraba con más fuerza a medida que se adentraban en el corazón del silencio. No estaban buscando una nave insignia o una estación espacial, sino el origen, un punto de convergencia donde la realidad se volvía tan ordenada que la materia dejaba de ser posible. Chen activó el protocolo de fricción, una maniobra que consistía en inyectar pequeñas cantidades de caos cuántico en el motor de la nave para evitar que la vanguardia fuera asimilada por el campo de orden absoluto. El resultado fue una estela de chispas violetas que cortaba la negrura como una herida abierta, un rastro de desorden que era la única prueba de que todavía existían. A medida que avanzaban, la oscuridad comenzó a solidificarse en formas geométricas de una escala que desafiaba la comprensión humana. No eran edificios, sino ecuaciones de luz sólida que se extendían por años luz, formando un laberinto de perfección helada. Jackson comprendió que los arquitectos no eran simplemente una civilización antigua, sino una forma de existencia que había decidido que la vida era una anomalía estadística que debía ser corregida. El embajador se dirigió al alto consejero Six, quien estaba al borde del colapso catatónico, y le explicó que la única razón por la que los humanos podían navegar este cementerio de lógica era porque sus mentes nunca habían sido lógicas en primer lugar. La humanidad había pasado milenios peleando contra sí misma, amando lo que no debía y construyendo torres para verlas caer, y ese desorden fundamental era ahora su armadura más pesada. La vanguardia alcanzó finalmente el núcleo, una esfera de luz blanca tan pura que dolía mirarla,
donde el silencio se manifestaba no como una ausencia de sonido, sino como una presencia que intentaba reescribir el ADN de la tripulación para convertirlo en cristal inerte. Jackson dio la orden de activar la carga final, pero esta vez no era una transmisión de historia o música, era un bucle infinito de paradojas humanas. Lanzaron al corazón del núcleo cada pregunta sin respuesta, cada dilema ético irresoluble y cada chiste que solo un ser mortal podría entender. El ataque no fue físico, sino conceptual. Obligaron a la inteligencia de los arquitectos a procesar la noción del sacrificio inútil, el concepto del arte por el arte y la belleza de una puesta de sol que nadie está mirando. El efecto en el núcleo fue devastador de una manera sutil y terrible. La luz blanca comenzó a fracturarse, apareciendo grietas de colores discordantes donde la lógica de los arquitectos se rompía al intentar resolver las contradicciones humanas. El silencio fue reemplazado por un zumbido de estática que crecía hasta convertirse en un rugido de voces superpuestas, el sonido de una galaxia despertando de un coma inducido. Los arquitectos, que habían buscado el orden para evitar el dolor de la existencia, se vieron inundados por la cruda y vibrante realidad de lo que significaba estar vivo, con toda su fealdad y su gloria. Las megaestructuras geométricas comenzaron a desmoronarse, no en escombros, sino en nuevas estrellas y nubes de gas fértil, como si la energía que habían mantenido prisionera estuviera siendo liberada para sembrar el universo una vez más. Jackson y Chen observaron cómo el vacío se llenaba de luz, pero la victoria tenía un sabor agridulce. El códice reveló que, aunque el núcleo local había sido fracturado, el mensaje de su resistencia ya había viajado a través del entrelazamiento hacia otras burbujas de silencio en galaxias aún más lejanas. La humanidad no había terminado la guerra, simplemente habían anunciado su presencia al resto del vacío. El Concorde, liberado de la parálisis, comenzó a recuperar sus funciones, pero el respeto que sentían por los humanos había mutado en algo parecido a la devoción religiosa. Habían visto a una especie mirar al rostro del orden absoluto y escupirle una broma, y eso era algo que ninguna cultura antigua podía procesar con facilidad. Jackson regresó a sus aposentos, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre la Tierra. Ya no eran solo los protectores del Concorde, eran los arquitectos del nuevo caos. Mientras la vanguardia iniciaba el regreso hacia casa, Chen detectó una señal débil que emanaba de los escombros del núcleo, una voz que no era una máquina ni una inteligencia colectiva, sino un eco individual que preguntaba, en un lenguaje humano casi perfecto, si todavía había tiempo para aprender a soñar. La misión de rescate acababa de volverse mucho más compleja, y la verdadera naturaleza de lo que los arquitectos habían estado protegiendo, o escondiendo de sí mismos, estaba a punto de ser revelada. La señal que emanaba del epicentro del colapso no era una transmisión digital convencional, sino una vibración que resonaba en la estructura ósea de cada humano a bordo, un lamento que las mentes alienígenas del Concorde simplemente no podían registrar porque carecían de la frecuencia del arrepentimiento. El embajador Jackson observaba cómo la teniente comandante Chen manipulaba los controles de la vanguardia con una precisión que rozaba lo obsesivo, tratando de triangular el origen de esa voz individual que acababa de nacer de las cenizas de una mente colmena milenaria. No estaban ante un residuo de datos, sino ante el primer brote de conciencia individual que los arquitectos habían permitido existir en eones, una anomalía que ponía en duda todo lo que creían saber sobre el enemigo. Mientras las estructuras geométricas de luz sólida se desintegraban en nubes de gas incandescente, una pequeña cápsula de materia orgánica, protegida por un campo de fuerza que parpadeaba con la debilidad de una vela en un huracán, se materializó en los sensores de corto alcance. El alto consejero Six observaba la pantalla con una mezcla de horror y fascinación, pues para su raza de cristal, la idea de un individuo emergiendo de la perfección del orden era una blasfemia matemática. Jackson, sin embargo, vio la oportunidad que solo un depredador con visión de futuro sabría aprovechar, y ordenó a los pilotos de la clase Espectro que iniciaran una maniobra de recuperación antes de que la gravedad del núcleo colapsante devorara el hallazgo. Vance y su equipo se lanzaron al torbellino de escombros de realidad, volando sus naves no con la lógica de los instrumentos, sino con la intuición visceral de quien sabe que el espacio está vivo y que a veces se puede negociar con el desastre. La cápsula fue rescatada en el último nanosegundo, justo cuando la esfera de luz blanca estallaba en una supernova de colores prohibidos que devolvía la entropía y el caos a un sector que había estado muerto durante milenios. Cuando la cápsula fue llevada a la bahía de carga y la atmósfera se estabilizó, lo que emergió no fue un monstruo ni una máquina, sino un ser de una fragilidad desgarradora que poseía rasgos que recordaban a una docena de especies del Concorde, todas fusionadas en una armonía biológica que el silencio había preservado como un catálogo de lo que alguna vez fue la vida. El ser abrió sus ojos, que contenían la profundidad de un pozo estelar, y miró a Jackson no con odio,
sino con una curiosidad que hizo que el embajador se sintiera como un niño frente a una biblioteca infinita. El ente no habló con sonidos, sino que proyectó una imagen mental de una galaxia que no estaba en guerra, sino que estaba estancada en una repetición eterna de su propia perfección, revelando que el silencio no era una invasión externa, sino una enfermedad autoinmune de la propia existencia. Los arquitectos habían sido los primeros en alcanzar la iluminación, y en su arrogancia, decidieron que el sufrimiento de la evolución era un precio demasiado alto para la conciencia, optando por anestesiar al universo entero. Esta revelación sacudió los cimientos del Concord de una manera que las armas de los arquitectos nunca lograron, pues significaba que cada especie allí presente llevaba en su ADN la semilla de su propio verdugo. Jackson comprendió que la humanidad no había sido solo el ruido que rompió el cristal, sino el recordatorio de que la lucha es la única prueba real de estar vivo. El ser, al que Chen comenzó a llamar el Heraldo, advirtió que al destruir el núcleo, no solo habían liberado a la vida, sino que habían despertado a los centinelas del vacío, entidades que no buscaban el orden, sino la aniquilación total de cualquier sistema que generara demasiada interferencia. La humanidad había subido el volumen de la galaxia a niveles ensordecedores y ahora algo mucho más oscuro que el silencio estaba escuchando desde las sombras que existen entre las dimensiones. En lugar de retirarse a la seguridad de la Tierra, Jackson ordenó que el Heraldo fuera llevado a la Asamblea del Concord, no como un trofeo, sino como un espejo. Quería que los delegados vieran lo que les sucedería si continuaban escondiéndose tras la burocracia y la paz estéril, pero el viaje de regreso fue interrumpido por una serie de pulsos gravitatorios que no venían del espacio exterior, sino del propio interior de la vanguardia. El códice, que Chen creía haber dominado, comenzó a reescribirse a sí mismo utilizando los latidos del corazón de la tripulación humana como base para un nuevo algoritmo. La nave ya no respondía a los comandos manuales. Se estaba convirtiendo en algo más, una amalgama de tecnología humana y lógica de los arquitectos que buscaba un nuevo propósito en un universo que acababa de quedarse sin reglas. El Heraldo tocó la pared de metal de la nave y la vanguardia emitió un suspiro de energía que restauró la visión de todos los presentes, mostrando un mapa de la galaxia donde miles de puntos de luz roja comenzaban a parpadear. No eran naves de los arquitectos, sino los propios soles de los mundos del Concord que estaban empezando a entrar en una fase de inestabilidad provocada por el fin del campo de orden. La libertad que los humanos habían traído tenía un precio. El universo se estaba desmoronando porque la estructura que lo mantenía rígido había desaparecido de golpe. Jackson miró a Chen y supo que el papel de guerreros había terminado y que ahora debían convertirse en los nuevos ingenieros de la realidad, utilizando el desorden humano para parchear los agujeros en el tejido del espacio-tiempo. La humanidad había roto los grilletes, pero ahora debían aprender a sostener el cielo antes de que cayera sobre sus cabezas, liderando a una manada de especies que apenas recordaban cómo caminar por sí mismas en un mundo donde el peligro volvía a ser el motor de la historia. La vanguardia inició un salto ciego, guiada por el instinto de Jackson y la intuición de Chen, dirigiéndose hacia el primer sol que amenazaba con colapsar. No iban a pelear contra una flota, sino contra la propia física, demostrando que si la humanidad era capaz de soñar en la oscuridad, también era capaz de reconstruir las estrellas con la fuerza de su propia voluntad desordenada. En el fondo de la red de comunicaciones, el Heraldo comenzó a cantar una melodía que mezclaba los lamentos del pasado con la esperanza del futuro, un sonido que era puramente humano en su esencia y que marcaba el inicio de una era donde el riesgo era la única moneda de cambio para la supervivencia. La galaxia ya no era un lugar de paz garantizada, sino una frontera salvaje donde los humanos eran los únicos que sabían que para salvar el jardín, a veces hay que dejar que el incendio limpie el terreno. El resto de las especies observaba con un temor reverencial, comprendiendo que el viaje hacia la verdadera conciencia apenas estaba comenzando y que el camino estaba pavimentado con la gloriosa imperfección de sus nuevos protectores. El sistema solar de los valterianos fue el primero en presenciar la verdadera magnitud del nuevo génesis humano cuando la vanguardia se posicionó en el nexo de la anomalía gravitacional que amenazaba con devorar su mundo natal. No fue un acto de magia técnica lo que salvó al Sol, sino la imposición de una voluntad colectiva que se negaba a aceptar la finalidad del destino. La teniente comandante Chen, con el rostro iluminado por el resplandor de 1000 pantallas que mostraban el tejido de la realidad desgarrándose, comprendió que no podían simplemente reparar lo que los arquitectos habían roto. La estructura antigua era demasiado rígida y frágil para la vida real. Lo que el universo necesitaba era una columna vertebral hecha de cicatrices y flexibilidad, una red de energía que se alimentara de la fricción del cambio en lugar de la quietud del orden absoluto. Jackson, de pie en el centro del mando, miró al Heraldo, quien ahora emitía una luz dorada y discordante que se entrelazaba con los cables de la nave. El embajador dio la orden de iniciar el protocolo del autor final,
una maniobra que consistía en dispersar la esencia de la conciencia humana a través de los corredores de entrelazamiento que el silencio había utilizado para subyugar la galaxia. No estaban enviando datos fríos, estaban sembrando el universo con la capacidad de dudar, de errar y de volver a intentarlo. En el momento en que la vanguardia detonó su núcleo de disonancia, no hubo una explosión de fuego convencional, sino una onda expansiva de color y sonido que barrió la negrura del vacío profundo, devolviendo el peso de la historia a los lugares olvidados. Los centinelas del vacío, esas entidades de nada pura que habían despertado para purgar el ruido humano, se encontraron de repente con un enemigo que no podían procesar mediante su lógica estéril. Al intentar asimilar la señal emanada de la Tierra, se vieron obligados a experimentar la carga del tiempo subjetivo, el peso de la pérdida y la euforia de un descubrimiento inesperado. Para seres que habitaban en la perfección atemporal, la repentina introducción de la mortalidad fue un golpe fatal que desintegró su coherencia. Se fragmentaron en billones de motas de polvo estelar, cada una convirtiéndose en la semilla de una nueva nebulosa fértil. La galaxia no se volvió un lugar seguro de la noche a la mañana, sino un lugar vivo, donde el peligro era real pero la posibilidad de crecimiento era infinita. El Concord, tal como se conoció durante milenios, dejó de existir en esa gran conflagración de espíritu. Las especies que antes se escondían tras tratados cobardes y burocracia interminable se vieron obligadas a salir a la luz de soles que ahora pulsaban con una energía impredecible y vibrante. El alto consejero Six, transformado por la experiencia, guió a su pueblo hacia una nueva forma de existencia donde el cristal no era una prisión de lógica, sino un prisma que celebraba la luz caótica del universo. La humanidad había cumplido su papel de depredadores protectores de la manera más extrema posible, devorando el viejo orden para alimentar el nacimiento de uno nuevo, donde ellos actuaban como los maestros de obras en un sitio de construcción que abarcaba años luz de esperanza. En la cubierta de observación de la nueva estación de contacto, Jackson y Chen observaron cómo las primeras naves de exploración de las especies antes sumisas partían hacia sectores que el códice antes marcaba como prohibidos. Ya no navegaban con el miedo de ser juzgados, sino con la misma curiosidad temeraria que había llevado a los humanos fuera de su propia cuna planetaria. El Heraldo, ahora una presencia constante en la red galáctica, susurraba historias de mundos que estaban despertando por primera vez en eones, liberados de la anestesia del silencio. La galaxia había entendido finalmente que la quietud no era paz, y que el ruido humano no era una molestia, sino el latido del corazón de un cosmos que se negaba a morir. La vanguardia, ahora una reliquia de una guerra que cambió la definición de la existencia, fue puesta en una órbita de descanso perpetuo sobre la Tierra, sirviendo como un recordatorio eterno de que la mayor fortaleza de una especie no reside en su perfección técnica, sino en su capacidad para encontrar belleza en el desastre. Jackson sabía que vendrían otros desafíos, otras sombras en el vacío lejano que aún no habían sido tocadas por el incendio de la conciencia, pero por ahora el universo era ruidoso, estaba sucio, era peligroso y era, sobre todo, humano. La historia de los depredadores alfa que aprendieron a ser diplomáticos había terminado, y en su lugar comenzaba la crónica de los cuidadores del fuego galáctico, aquellos que prometieron que mientras un solo corazón humano continuara latiendo, la oscuridad nunca volvería a tener la última palabra sobre el destino de la vida. El viaje no tenía un final definitivo, solo una serie de nuevos comienzos, cada uno más vibrante que el anterior, bajo la mirada vigilante de una especie que aprendió a amar el caos que ellos mismos habían sembrado entre las estrellas para salvarlas del olvido. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.